Como veníamos diciendo, vamos a continuar acá con la otra hipótesis de ejecución, que es la entrega o la devolución por parte del perdidoso de una cosa mueble, inmueble o inmueble, como dice el artículo 528, que si la sentencia le hubiera demandado a entregar alguna cosa mueble o inmueble, se llevará a cabo la entrega haciendo el uso de la fuerza pública si fuere necesario. Si no pudiera ser habida la cosa mueble, se estimará el valor a petición del solicitante, procediéndose tal como dice el artículo 527, dándole un valor a esa cosa mueble y se convertiría entonces en un embargo del doble de la cantidad que se le dé a ese mueble, la valoración que le pueda darse a ese mueble, más el 30% de la culpa. Es importante destacar aquí en la primera parte del 528 que si el inmueble a ser entregado o a ser devuelto, la entrega, como bien dice el 528, si es un bien inmueble arrendado, habría que iniciar o pedir autorización ante la Superintendencia Nacional de Vivienda, SUNAVI, porque la ley contra desalojos arbitrarios habla precisamente de que todo bien inmueble que esté arrendado o incomodato o hipotecado tiene que tener previamente una autorización o lo que se llama un procedimiento previo de la demanda, y luego de cumplida ese procedimiento previo necesitará una autorización en la ejecución para que la superintendencia, y en este caso la figura creada por el artículo 12, se autorice al juez que conoció del procedimiento a ordenar la entrega o hacer la entrega compulsiva, como bien dice acá en el 528, inclusive con la fuerza pública. La siguiente hipótesis de ejecución es la obligación de hacer o no hacer, que ustedes estudiaron en obligaciones. Vuelvo a decir lo mismo, si ustedes no saben o no recuerdan, disculpen, no saben o deben saberlo, si no recuerdan bien lo que es una obligación de hacer y de no hacer, por favor agradezco que lo revisen en el capítulo correspondiente de los diferentes tipos de obligaciones del capítulo 3, libro 3 del Código Civil, de este librito rojo que tengo acá. Dice el 529 que si la sentencia se hubiera condenado al cumplimiento de una obligación de hacer o de no hacer, el juez podrá autorizar al acreedor a solicitud de en este caso el acreedor lo llama aquí la ley, el beneficiado por la sentencia, para hacer ejecutar el mismo obligación o para destruir lo que se haya hecho en contravención de la obligación de no hacer a costa del deudor. Recuerdo que deben, si no tienen claro lo que es la obligación de hacer o de no hacer, procedan a repasarlo en el capítulo correspondiente en el título 3, del libro 3 del Código Civil de las obligaciones. El 530 habla de otra obligación, otro tipo de obligación que ustedes también estudiaron, que es la obligación alternativa o las obligaciones alternativas. Si la sentencia hubiera condenado alternativamente a la entrega de una o varias cosas, el deudor a quien corresponda la elección no diera cumplimiento a la sentencia en el acto indicado en el artículo 524, la voluntaria y la forzada, el acreedor puede pedir la entrega de cualquiera de ellas a su elección, precisamente por ser alternativa. ¿Ok? Entonces no hay duda pues de que volvemos entonces a que revisen sus conceptos sobre obligaciones para que puedan tener mejor comprensión estos puntos correspondientes. En relación por supuesto a la obligación de hacer, de no hacer, la obligación alternativa y inclusive las regulaciones de edad que ya lo revisamos anteriormente. Y el 531 que nos habla de la condena para cumplir un contrato. Dice el 531 que si la parte resultara obligada según la sentencia a cumplir un contrato no cumple con la obligación y siempre que sea posible y no esté excluido del contrato, la sentencia procederá los efectos del contrato no cumplido. La misma sentencia va a suplir pues lo que las partes discutieron sobre o no del cumplimiento del contrato. Entonces no hay duda pues que también ustedes deben repasar la teoría del contrato sobre la figura pues el cumplimiento o esta hipótesis de ejecución que es la condena de concluir un contrato. Ya pues hemos revisado la acción judicial, hemos revisado la sentencia de actos que aparecen en ejecución, hemos revisado la ejecución voluntaria y forzada, hemos conversado sobre las diferentes hipótesis de ejecución, recordando pues que debe haber, como ustedes
deben haber revisado o deben haber estado pendientes, y me imagino que deben tener su código en la mano. Como parte fundamental de estas clases mías, van a ser con el código en mano, porque no hay más nada para el derecho procesal civil o para el docente procesal civil que leer, comentar los artículos del código de procedimiento. Y el estudiante, pues, leer conjuntamente con el docente. Esa es por lo menos mi técnica sugerida. Fíjense bien que el 527 dice, si la condena hubiera recaído. Después dice el 528, si la sentencia hubiera mandado, o sea, eso es una condena. Dice el 529, si la sentencia hubiera condenado al cumplimiento de la obligación de hacer y no hacer. El 530, si la sentencia hubiera condenado alternativamente a la entrega de una o varias cosas. Y el 531, que si la parte es obligada, según la sentencia, a cumplir el contrato, fuera condenado, dice el 531. No hay duda, pues, de que estamos hablando de esta figura de la condena. Si hay una sentencia de condena, tuvo que haber habido una acción de condena. Recuerden ustedes, como estudiantes de procesal civil y de teoría del proceso, cuando ustedes revisaron la acción, si hay una acción de condena, hay una sentencia de condena. Si hay una acción constitutiva, hay una sentencia constitutiva. Y si hay una acción declarativa, hay una sentencia declarativa. ¿Ok? En la figura para que pueda existir ejecución, tiene que haber una sentencia de condena, o bien de contenido patrimonial, o bien de un incumplimiento de una obligación civil, o el incumplimiento de un contrato. Cosa que no es, y la cual yo critico enormemente, que ordenen la ejecución de la sentencia de divorcio. El 507 del Código Civil habla que, de hecho, no hay en las sentencias constitutivas y declarativas ninguna necesidad de ejecución. Pero yo difiero, pues, de las actuaciones de los jueces, pero no hago nada lo puedo decir en clase, pero no hago nada porque si me piden la ejecución de una sentencia de divorcio, tengo que pedir la ejecución. Y el tribunal decretar la ejecución de una sentencia de divorcio. Cosa que contradice en forma muy contundente la norma referida que las ejecutan son las sentencias de condena. Solamente lo aclaro para el devenir, pues, de su vida profesional. El decreto y el mandamiento de ejecución que hablaba, pues, en el punto anterior, que ya lo dejé, perdón, lo pasé, cuando hablé del mandamiento de esta ejecución, que en realidad se convierte en una comisión a cualquier tribunal que contenga objetos que, pues, que puedan ordenar el embargo de bienes correspondientes, la cantidad no excede el doble más la costa, que dice el artículo, los dos ordinales del 527, y que estos bienes embargados se le entreguen a una persona llamada depositario judicial, o lo que se conoce como el depósito judicial. Decía entonces, para ir concluyendo con este punto de la ejecución, que el 525, y vuelvo a que, perdonen que retrase el código, pero es la forma de darme la materia, dice el 525 que en cualquier momento de que se cumpla o que exista la figura de la ejecución, bien sea voluntaria o bien forzada, puede haber autocomposición procesal. Y esa autocomposición procesal no la permite el 525. Dice, las partes podrán, de mutuo acuerdo que conste en autos, suspender la ejecución por un tiempo que determinarán con exactitud, así también como realizar actos de composición voluntaria con respecto al cumplimiento de la sentencia. Así como hay autocomposición procesal en el proceso, porque las partes pueden disponer del proceso, bien sea conviniendo, bien sea transando o bien conciliando. Y el actor, sí, también puede existir, si no ha existido contestación de la demanda, por hacerlo en forma unilateral de desistimiento. Y como ustedes muy bien saben, si hay contestación de demanda, necesitará la autorización del demandado. Pero en materia de ejecución, también todavía la ley le permite al ejecutante y al ejecutado que puedan acordar de mutuo acuerdo, valga la redundancia, acordarse en la suspensión por un tiempo determinado de la ejecución, o si no un tiempo determinado, también pueden acordar la forma del pago de la obligación, que a lo mejor no pagan el 100%, sino que pagarán por partes cuando se trata de cantidades de dinero. Igualmente, con cualquiera de las hipótesis de ejecución pudiera haber arreglos, acuerdos entre partes, porque por lo que fija o porque lo permite el artículo 525, que me permito leer.
Las partes podrán de mutuo acuerdo que conste en autos suspender la ejecución por un tiempo que determinarán con exactitud, así como también realizar actos de composición voluntaria con respecto al cumplimiento de la sentencia. Vencido el término de la suspensión o el incumplimiento del acuerdo, ¿okay?, le continuará la ejecución conforme a lo previsto en este título. ¿Qué significa esta última parte del artículo 525? Que si se acordaron la suspender la ejecución por un tiempo determinado, vencido, como haya sido ese tiempo, con la fecha inicial y la fecha de terminación, como bien dice el artículo, con esa actitud, como dice el encabezamiento del 525, al tener pues esa fecha y no haberse resuelto el conflicto, el día inmediato siguiente arrancará pues la ejecución en el estado en que se encontraba. Y habiendo habido autocomposición o composición voluntaria en el sentido de la forma de pago o la entrega en un tiempo determinado, y esto no se cumpla, tendrá derecho entonces el beneficiado por la sentencia o el que se beneficia por el incumplimiento de esta composición voluntaria, pedir pues que continúe la ejecución conforme a como estaba previsto en el momento en que fue transada o convenida, esta sentencia. Disculpen el término convenir transado, sino que esta composición voluntaria que fue contenida o acordada en el tiempo de la ejecución. Ahora sí nos tocaría hablar del principio de continuidad de la ejecución. Dice el artículo 532 del Código de Procedimiento Civil que la ejecución, desde el momento en que se inicia hasta que concluye con el remate judicial de los bienes del ejecutado, previsto en el artículo 3 del Código, en el tema número 3 del programa, vamos a encontrar que, salvo lo dispuesto en el 525 que acabamos de comentar, claro, porque si fue el 525, ¿qué es lo que nos dice? Que las partes pueden suspender el procedimiento por un tiempo determinado, y si estamos hablando del principio de la continuidad de la ejecución, no hay duda pues que, salvo lo dispuesto en ese artículo, la ejecución, una vez comenzada, continuará de derecho sin interrupción, excepto en los casos siguientes. O sea, continuará de derecho sin interrupción, ¿ok?, siempre desde el mismo instante, ¿ok?, de que la ejecución comience hasta que llega. Deberá ser impulsada siempre por el ejecutante y deberá concluir con el remate o con la subasta pública o venta judicial como último punto de esta etapa de ejecución que, como dije antes, está contenida en el tema número 3. A este principio de la continuidad de la ejecución, que hemos dicho que es la regla general, que desde el principio hasta el final debe ser continuada. De hecho, veremos cuando hablemos del embargo, que hay por acá un artículo que habla de que si pasado como sean, dice el 527, 3 meses sin que se hubiera impulsado la ejecución, los bienes embargados quedarán libres de embargo ejecutivo, ¿ok? Entonces, no hay duda de que este 532 nos da 2 excepciones, y estas 2 excepciones, la primera de ellas es la prescripción de la ejecutoria y la segunda, el cumplimiento íntegro de la ejecución. Vamos a empezar por la segunda, el cumplimiento íntegro de la ejecución. Como hemos dicho, la sentencia puede condenar las diferentes hipótesis de ejecución que hemos comentado en los puntos anteriores. Pero en este caso, estando o bien en ejecución voluntaria o bien forzada, el ejecutado puede cumplir íntegramente con la obligación. Y aunque esté forzada, repito, voluntaria y forzada, puede cumplir íntegramente la ejecución, y por lo tanto debe constar en el expediente ese cumplimiento por parte del ejecutado en documento auténtico, ¿ok? Y ese documento auténtico ese documento auténtico debe haber, no debe ser autenticado. Cuando la ley habla de documento auténtico, es que sea cierto, verdadero, no que sea autenticado ante el funcionario público, en este caso el notario público, que es el que está facultado para autenticar documentos, sino que conste en un documento verdadero en el expediente. No requiere, pudiera ser autenticante el notario público y traído al expediente, pero no necesariamente cuando la ley habla de documento auténtico, está hablando de documento autenticado ante el notario público.
fíjese bien lo que dice el ordenal segundo, cuando el ejecutado, perdón, alegue haber cumplido íntegramente la sentencia mediante el pago de la obligación y que consigne en el acto de la oposición un documento auténtico que lo demuestre. Yo diría que solamente es el pago de la obligación, también pudiera ser la devolución de una cosa mueble o la devolución de una cosa inmueble que conste en el expediente, etcétera, etcétera. Y hay otras formas de comprobación de esas devoluciones, o que cumplió con el contrato, o que entrega las obligaciones alternativas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, que conste documento auténtico que lo demuestre. En este caso, dice la ley, el juez examinará cuidadosamente el documento y si a él le aparece evidentemente que sí cumplió el ejecutado, el obligado por la sentencia, ¿ok? Con la ejecución o con lo que le obligaba la sentencia, va a suspenderá la ejecución. ¿Por qué? Porque se entiende que él cumplió y al haber cumplido queda liberado por la sentencia. Entonces él suspende la ejecución, y si fuera lo contrario, o sea que él considera que el documento, este documento auténtico que exige la ley no está o no cumple con las exigencias de lo que en realidad lo condena a la sentencia, él ordenará la continuación de la ejecución. De esta decisión, de la decisión del juez, o bien de continuar o bien de suspender, se va a oír apelación, y dice la norma libremente. ¿Qué significa? Y usted lo debe saber, pero se lo recuerdo, que es libremente. Libremente es que la apelación se oiga a ambos efectos, a efecto devolutivo y en efecto suspensivo. Se suspenda la decisión mientras se decide la revisión por el superior, y devolutivo es que el superior la devuelva al juez donde fue oída la apelación. Y entonces, si el juez ordena la suspensión de la ejecución, y a un solo efecto, si el juez decidiera que continuara la ejecución. O sea, si él considera que el documento auténtico no es verdaderamente, donde conste verdaderamente el cumplimiento de la obligación, y él ordenará la continuación de la ejecución, como no debe perjudicarse, no habrá suspensión de la ejecución, y por lo tanto esa apelación solamente tendrá un efecto. ¿Cuál es? El efecto devolutivo, porque el otro efecto, que es la suspensión, no está contenido cuando se ordena la continuación de la ejecución. Sí, será ambos efectos cuando se suspenda la ejecución, porque le está causando ahí un gravamen a la parte que se perjudicó con esta decisión. La impugnación del documento y el consiguiente juicio de tacha no será causa de la suspensión de la ejecución. Bueno, porque pudiera indicarse, pudiera impugnar la parte contraria, la beneficiada por la sentencia, de que ese documento no es verdadero, o sea, el documento es falso, y por lo tanto, si es falso, se seguirá por un procedimiento de tacha que ustedes conocerán en el 10º semestre para atacar de nulidad a un documento público o un documento privado, porque hay tacha en ambos documentos, y que eso se conoce como la impugnación de la documental pública, la documental privada, que por supuesto no sería materia de este semestre, sino que ya en una materia diferente, que es pruebas judiciales, en el 10º semestre. Para concluir el punto de la ejecución, vamos a encontrar aquí que el 533 le da libertad al juez para que cualquier otra incidencia que pudiera presentarse y que no está prevista en los artículos que hemos comentado, el juez lo resolverá por el procedimiento establecido en el artículo 607, que ustedes deben haber estudiado también en el proceso cautelar, que le permite al juez que, como yo llamo ese artículo, y me perdono la expresión, es el artículo toero, porque sirve para muchas cosas. En la norma, acuérdense ustedes del principio de la plenitud hermética del derecho, en el derecho no puede haber lagunas, y si no hay lagunas, entonces tiene que haber en la misma norma la fórmula o la solución, y si no, bueno, buscaremos las diferentes normas supletorias del derecho, o las diferentes fuentes, perdón, del derecho, como nos las guía los principios del derecho y la jurisprudencia. Pero en este caso particular, el 607 dice, si por resistencia a una parte o por alguna medida de gravedad, o por abuso funcionario, o por alguna necesidad del procedimiento, aquí cabería la figura del 533, por una necesidad del procedimiento de ejecución, una de las partes reclamar alguna providencia, el juez ordenará que el mismo día o la otra parte conteste el siguiente, y hágala esto no,
resolverá a más tardar en los 3 días lo que considere justo, a menos que haya necesidad de esclarecer una contradicción, algún hecho donde hay 2 posiciones, y esas 2 posiciones será necesario entonces, si hay las 2 posiciones encontradas en esa oportunidad que prevé el 533 con ayuda del 607, abrir una articulación de 8 días y va a terminar y va a decidir con el tema número 9. Ese sería, bachilleres. Faltaría por estudiar la ejecución contra la República, los estados y los municipios.